Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión. Parménides y el viaje hacia la verdad. De los poetas y filósofos arcaicos griegos, Parménides fue el primero en sostener la superioridad de la interpretación racional del mundo y en negar la verdad de las percepciones sensibles. Ver, oír o sentir no producen certezas, sino solo creencias y opiniones. Se equivocan quienes, dejándose engañar por los sentidos, consideran la realidad como devenir, ya que el cambio, el pasar de un estado de ser a otro de no ser, no es en sí pensable. De la vida de Parménides se sabe poco. Inciertas son incluso las fechas de su nacimiento y muerte. Se sabe que fue hijo de una familia aristocrática y que nació y vivió en Elea, donde fundó una escuela llamada precisamente Eleática. Escribió además las leyes de su ciudad. Según una tradición, en los últimos años de su vida se trasladó con el discípulo Zenón a Atenas, donde se encontró con Sócrates. De Parménides queda solo un poema filosófico en 150 versos, estructurados en hexámetros y divididos en dos partes, verdad y opinión, al que se ha dado el título convencional de Sobre la naturaleza. El poema de Parménides, a decir de los especialistas, está altamente poblado de una densidad simbólica que dificulta su interpretación, sobre todo en su primera parte, dedicada a ilustrar el proceso que lleva el conocimiento a través de la metáfora del viaje, por lo que investigar los dos problemas siguientes, a saber, ¿se puede distinguir el verdadero conocimiento de la opinión? ¿Y en qué condiciones se podría alcanzar la verdad? Será objeto de un recorrido que comienza en las casas de la noche, el barrio popular de la ciudad de Elea, símbolo de la oscuridad en la que vive el hombre común que se guía por los sentidos. Después de una difícil ascensión, el viaje concluye frente a las puertas del templo, en cuyo interior, después de haber sido admitido, no sin dificultad, Parménides recibe la doctrina del ser, idea central de su filosofía, directamente de la boca de la diosa Necesidad. El sentido de las metáforas es que la verdad no es alcanzable sin esfuerzo y, sobre todo, no es alcanzable por todos. Aquí en adelante, una lectura de varias metáforas principales del poema. Así se expresa Parménides. Las yeguas que me llevan hasta donde mi deseo quiere llegar. Me acompañaron después de haberme conducido y puesto sobre el camino, que dice muchas cosas, que pertenece a la divinidad y que lleva a todos los lugares al hombre que sabe. Allí fui conducido. En efecto,
Allí me condujeron sagaces yeguas, tirando de mi carro, y unas niñas indicaban el camino. El eje de las ruedas lanzaba un silbido agudo, inflamándose cuando se apresuraban en el curso de sus acompañarme, las niñas hijas del sol. Después de haber dejado las casas de la noche, hacia la luz, quitándose con las manos los velos de la cabeza. Allí está la puerta de los caminos de la noche y el día, con un arquitrabe y un umbral a ambos extremos, y la puerta erigida en éter está cerrada por grandes batientes, y de ella la justicia, que tanto castiga, tiene las llaves que abren y cierran. Las niñas, entonces dirigiéndole suaves palabras, con prudencia la persuadieron para que el pastillo del cerrojo sin demora retirase de la puerta, y ésta, abriéndose inmediatamente, produjo una vasta apertura de los batientes, haciendo rodar los quicios en sentido inverso. Los broncineos ejes fijados con clavos y roblones, de allí inmediatamente, a través de la puerta, derecho por la calle maestra, las niñas condujeron carro y yegua. Y la diosa de buen ánimo me acogió, y con su mano mi mano derecha tomó, y empezó a hablar así, y me dijo: «Oh joven, tú que compañero de inmortales guías, alégrate, puesto que no una infausta suerte te ha llevado a recorrer este camino. De hecho, está fuera de la vía andada por los hombres, sino la ley divina y la justicia. Es preciso que todo lo que aprendas y el sólido corazón de la muy precisa verdad y las opiniones de los mortales, en las que no hay una verdadera certeza. Sin embargo, también esto aprenderás, cómo las cosas que aparecen era necesario que verdaderamente fuesen, siendo todas en todo sentido. En este viaje hacia la verdad, puede que las niñas que le indican a Parménides el camino, quizá represente el pensamiento. La puerta es el símbolo del paso del error, la oscuridad, a la verdad, la luz. La verdad a que Parménides se refiere es fruto de una divina revelación, el paso a través de la puerta sagrada. La diosa justicia personifica las nociones de racionalidad, necesidad y destino. En el poema Parmenidio, la verdad es, metafóricamente hablando, una esfera, homogénea, compacta, única y siempre idéntica a sí misma. Entonces, dado que la revelación recibida por Parménides consiste en la doctrina del ser, sintetizada en la célebre fórmula, el ser es, el no ser no es. Toda la argumentación se funda en una reducción de la ontología, o sea, el estudio del ser, a la lingüística, por lo que la búsqueda de la realidad última del mundo coincide con el análisis lingüístico del verbo ser, y mientras lo que es puede ser dicho y por tanto pensado, lo que no es desterrado,
por definición de cualquier formulación lingüística e intelectual. La nada no se puede pensar. A decir de Parménides, en la vida cotidiana empleamos el verbo ser de manera impropia y acabamos por atribuir realidad a condiciones de ausencia, a cosas que no existen. La oscuridad y el silencio, por ejemplo, son condiciones de no ser de la luz y del sonido. Luego, propiamente y por lógica, no existen. Así que ahora, en tanto Parménides ha recibido la doctrina del ser y contemplado la verdad, se interroga si es posible formular la idea de verdad en términos lógicos. Oigamos lo que la diosa Justicia le ha dejado saber al poeta presocrático. Pues bien, yo te diré y tú escucha, y recibe mi palabra. ¿Cuáles son los únicos caminos de búsqueda que pueden pensarse? El uno dice que es, y que no es posible que no sea. Es el camino de la persuasión, porque tiene detrás a la verdad. El otro dice que no es, y que es necesario que no sea. Y yo te digo que este es un camino en el que nada se aprende. De hecho, no podrías conocer lo que no es porque no es algo factible, ni podrías expresarlo. Es necesario decir y pensar que el ser sea. En efecto, el ser es, la nada no es. Estas cosas te exhorto a considerar y, por lo tanto, de este primer camino de búsqueda te mantengo alejado, pero también de aquel en el que los mortales que nada saben van errando como hombres con dos cabezas. En efecto, es la incertidumbre la que en su seno guía una insensatamente. Estos son arrastrados, sordos y ciegos al mismo tiempo y aturdidos. Raza de hombres sin juicio que consideran el ser y el no ser una misma cosa y no una misma cosa, y por ello hay un camino reversible de todas las cosas. Claramente, aquí Parménides está planteando los engaños del verbo ser, al que el hombre puede ser conducido. Parménides saca la conclusión de que solo el ser puede ser pensado. El no ser es una noción en sí misma contradictoria. Esto es, siempre que afirmamos una negación, es decir, la existencia de una condición de no ser, caemos en un error lógico. Por lo anterior, el devenir que Heráclito puso en la base de toda realidad no existe, pues toda mutación de toda especie es siempre pura apariencia. La verdadera estructura del mundo consiste en un ser inmutable y eterno, afirmación que la diosa Necesidad le recomienda a Parménides juzgar por vía de la lógica y no en base a la sensación. La voz de la diosa deja escuchar las siguientes palabras. Pero tú, de este camino de búsqueda, aleja el pensamiento, ni el hábito, surgido de numerosas experiencias, a este camino te fuerce a mover el ojo que no ve, la oreja que no oye y la lengua, sino con la razón juzga la prueba muy discutida que por mí te ha sido dada. Queda solo pronunciarse acerca del camino que dice lo que es.
El camino que dice lo que es, a decir de Parménides, es el que indicará qué es y en qué consiste la realidad. Parménides tiene claro que los atributos del ser no pueden hallarse por vía experimental o sensorial, sino que deben ser deducidos con lógica coherencia del concepto mismo del ser. Esto significa que es imposible que existan todos los modos en los que se explica el no ser. El nacimiento, como paso de la no existencia a la existencia. La muerte, por el motivo inverso. El movimiento, como paso del ser en un lugar al no ser lo más. Y todas las formas del devenir. Así pues, lo que es será, por definición, eterno, imperecedero, inmóvil y homogéneo. Aquí las palabras atendidas por Parménides en su viaje, algunos le llaman rapto hacia la verdad. Ni una vez fue, ni será, porque es ahora conjuntamente, uno continuo. ¿Qué origen buscarás de él? ¿Cómo y dónde pudo crecer? Del no ser no te concedo ni decirlo ni pensarlo, porque no es posible ni decir ni pensar lo que no es. ¿Qué necesidad lo habría obligado a nacer, después o antes si derivase de la nada? Por esto es necesario que sea por entero, o que no sea para nada. Y tampoco del ser derivará la fuerza de una certeza, que nazca algo que esté junto a otro algo. Por esta razón, ni el nacer ni el perecer concede a ello justicia, soltándolo de las cadenas, sino que firmemente lo retiene. La adhesión en tales cosas está en esto. ¿Es o no es? Así se ha decidido. Como es necesario que debe abandonarse un camino en cuanto es impensable e inexpresable, porque no es de lo verdadero el camino, y en cambio el otro es y es verdadero. En efecto, ninguna otra cosa es o será a excepción del ser, pues la suerte lo ha vinculado a ser eterno e inmóvil. Por eso serán hombres todas aquellas cosas que han establecido los mortales, convencidos de que serán verdaderas, nacer y perecer, ser y no ser, cambiar de lugar y mudar de luminoso color. Además, puesto que un límite extremo él está cumplido en toda parte, como una masa de muy redonda esfera, y a partir del centro igual en cada parte. En efecto, ni en algún modo más grande, ni de ningún modo más pequeña, es necesario que sea, en una parte o en otra. Ni en efecto, existe un no ser que le pueda impedir llegar a lo igual, ni es posible que él sea del ser, más de una parte y menos de la otra, porque es un todo inviolable. En efecto, igual en toda parte, en modo igual está en sus confines. Hasta aquí el viaje de Parménides hacia la verdad. No dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión.
escucha y sigue el camino del ser, de lo pensable y lo expresable. Es cierto, pareciera que la doctrina del ser y el camino hacia la verdad, que son uno y lo mismo en el contexto de la poesía arcaica griega, es de difícil comprensión o destinada a unos cuantos, lo cual es discutible. Lo que sí es evidente es que si en algo podrían estar de acuerdo todos los filósofos del pasado y del presente, es en la sorprendente grandeza del pensamiento de Parménides, por el rigor de sus argumentos y la profundidad de sus análisis. Platón lo definió como venerado y terrible. Le dedicó un diálogo, el Parménides, y lo reconoció como padre espiritual. Muchos pensadores modernos lo considerarán como el fundador del idealismo.